El ejercicio nos dice: suponga que hay 1 en 50 probabilidades de lesión en un solo intento de paracaidismo. Si suponemos que los resultados de diferentes saltos son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que un paracaidista se lesione si salta 2 veces? Para dar solución a este problema, iniciaremos por calcular la probabilidad de lesión en un solo intento, un evento al que llamaremos A. Utilizando la regla de Laplace, que si recordamos nos dice que probabilidad de A será igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles, podremos notar que el número de casos favorables en este ejercicio corresponde al número 1 y el número de casos posibles corresponde al número 50. Por lo tanto, la probabilidad de A será igual a 1 sobre 50 o 0.02. Lo escribimos. La probabilidad de que un paracaidista se lesione en un salto es del 2%, que es un equivalente al 0.02. Continuaremos notando que el segundo salto, al que llamaremos B, es independiente de A, por lo que podremos conocer la probabilidad de que un paracaidista se lesione y salte 2 veces, calculando la probabilidad de unión entre A y B, pues son el mismo evento, son ambos un salto. Por lo tanto, la probabilidad de los eventos A y B será de 0.02. Como los eventos A y B son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden pasar al mismo tiempo, usaremos la regla de unión de la siguiente forma, pues A unión B será igual a la suma de probabilidad de A y probabilidad de B. Por lo tanto, probabilidad de A unión B será igual a 0.02 más 0.02. Probabilidad de A unión B será entonces igual a 0.04. Lo escribimos textualmente y tendremos que la probabilidad de que un paracaidista se lesione si salta 2 veces será de 0.04 o del 4%. Ahora vamos a hacer el ejercicio 4, el cual nos dice: en un viaje a Europa, 48% de los viajeros habla inglés, 36% francés y 12% ambos idiomas. Si escogemos un viajero al azar, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, no hable francés? Ok, lo primero que haremos será definir eventos y bueno, en este caso lo que utilizaremos será I para viajeros que hablan inglés y F para los viajeros que hablan francés. Teniendo esto en cuenta, podemos ahora definir la probabilidad de cada uno de estos eventos, la cual nos lo proporciona el enunciado, que en este caso sería la probabilidad del evento I es 0.48 y la probabilidad del evento F es 0.36. Para responder al inciso A, lo que haremos será hallar la probabilidad del complemento del evento F, y para eso utilizaremos la regla de la probabilidad del complemento, que en este caso tendríamos que la probabilidad de F complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento F, y sustituyendo quedaría que es 1 menos 0.36, ya que 0.36 es la probabilidad del evento F, y como resultado nos quedaría 0.64. El inciso B nos pregunta cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas. En este caso, buscamos la unión de nuestros dos eventos, es decir, que hable francés o inglés. Para ello vamos a tomar en cuenta que estos son eventos incluyentes, es decir, que su intersección no es un conjunto vacío, por lo que la regla que debemos aplicar para la unión es esta, que nos dice que la probabilidad de la unión de estos dos eventos es igual a la probabilidad de que suceda el evento F, que es que hable francés, más la probabilidad de que hable inglés, menos la probabilidad de la intersección de ambos. Sustituimos valores con los datos que nos proporciona el problema y realizamos la operación correspondiente y obtenemos como resultado que la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas, sea francés o inglés, es de 0.72.
Ahora vamos a resolver el inciso C, el cual nos dice cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés. Para eso tenemos la probabilidad condicional del evento F, dado que el evento I ha ocurrido, ya que nos dice que debe hablar francés sabiendo que habla inglés. Para eso utilizaremos la regla de la probabilidad condicional, la cual nos dice que la probabilidad de F dado I es igual a la probabilidad de F intersección con I sobre la probabilidad de I. Aquí tenemos los datos, la cual nos dice que F intersección con I es igual a 0.12 y la probabilidad de I es igual a 0.48, lo que nos da de resultado 0.25. Para el inciso D, queremos calcular la probabilidad de que la persona hable inglés, pero no hable francés. Ya hemos definido los eventos I, que la persona hable inglés, y el conjunto F, que la persona hable francés. Ahora, el enunciado nos da que la probabilidad de I es 0.48, la probabilidad de F es 0.36 y la probabilidad de su intersección es 0.12. Ahora, queremos la probabilidad de que hable inglés y no hable francés. Esto quiere decir que queremos la probabilidad de I intersección F complemento. Podemos ayudarnos en un diagrama de Venn para visualizar el evento que queremos. Representamos a I y a F y queremos todos los elementos que están en I, pero que no están en F. Esto quiere decir que la intersección no la incluimos. Este diagrama de Venn también nos puede ayudar a visualizar una operación de conjuntos. Podemos ver que I intersección F unión I intersección F complemento es el mismo conjunto I. Esto se puede observar porque los elementos que están en la intersección añadidos a los elementos que no están en la intersección nos da en totalidad el conjunto I. Ahora, también podemos observar que estos dos conjuntos, intersección F e intersección F complemento, son mutuamente excluyentes. Esto significa que la probabilidad de que pase su unión es la suma de las probabilidades. Esto quiere decir que P I intersección F más P I intersección F complemento es P de I. Con esto podemos despejar la probabilidad que nosotros queremos, que es P I intersección F complemento. Pasamos restando los términos que no queremos. Y tenemos que el lado derecho es P de I menos P de I intersección F. Estos datos ya no los dan, son 0.48 menos 0.12, que nos da 0.36. Y el resultado final es que la probabilidad de la intersección I y F complemento es 0.36.